Universidad Católica de Colombia. Buen día para todos nuestros televidentes que están presenciando hoy día este programa que va a tratar el tema del aborto y que en este programa buscamos tratar aquellos temas que resultan conflictivos y debatibles, siempre a la luz del respeto principalmente y también de argumentos de peso. Por eso es que hemos traído en esta ocasión a varias personas de renombre y que tienen un pensamiento a favor y en contra del tema principal, aborto, y que va a hacer que nuestros televidentes formen nuevos conocimientos o quizá reconstruyan de manera precisa los conocimientos que ya tienen. Tenemos acá sociólogos, abogados, políticos quizá, y esto lo hacemos con el fin de que distintos puntos de vista converjan en un debate y de esta manera puedan llegar a que los distintos televidentes entiendan la problemática y el conflicto que se da entre posiciones a favor y en contra del aborto. De manera que este programa lo vamos a dividir en tres momentos cruciales y que están denominados de la siguiente forma. Primero, vamos a tratar el tema de los derechos fundamentales. Posteriormente, el tema estadístico con respecto al aborto. Y para finalizar, el tema biológico desde una perspectiva algo filosófica, también científica, que pues llega a ser muy conflictivo estos distintos temas y que engloban de la mejor forma el tema aborto. Ya finalizando esto, doy paso a Stephanie, quien va a tratar el tema de derechos fundamentales, suposiciones a favor. Entonces, Stephanie. Gracias, Juan. Bueno, el tema del aborto puede ser visto desde muchas perspectivas. La que voy a tratar hoy es la de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, mismos que se encuentran respaldados por los convenios internacionales a los que no se puede desconocer. Siendo así, procedo a explicar mi argumento comenzando con el derecho a la dignidad, consagrado en el preámbulo y el artículo 1 de la Constitución, diciendo que el Estado es garantista de asegurar a quienes integran su territorio el derecho a la vida, a la justicia, la igualdad, la libertad, entre otros. Y a su vez, al ser Colombia un Estado social de derecho, el mismo se funda en el respeto por la dignidad humana. Hago mención a esto también para indicar lo injusto que es desconocer estos derechos a la mujer gestante, pues en base a los mismos es que tiene la facultad y la autonomía de decidir continuar o no con su embarazo y no ser penada por ello. No puede ser ofendida su dignidad por hacer prevalecer su propio derecho. Lo anterior viene de la mano con el derecho a la vida. El artículo 11 establece que es un derecho inviolable, pero muchas mujeres mueren a causa de los abortos. Esto por ser de manera clandestina y ponen en riesgo su vida por ello. Voy a mencionar un apartado que dice la Corte en sentencia C-533 de 2005. Dice, por otra parte, los representantes de algunas entidades estatales, ICF y Ministerio de la Protección Social y de asociaciones científicas, Academia Nacional de Medicina, intervienen para poner de manifiesto la relevancia del aborto inducido como un grave problema de salud pública en Colombia, el cual afecta en mayor medida a los adolescentes, a las mujeres desplazadas por el conflicto armado y a aquellas con menor nivel de educación y con menores ingresos, pues debido a la sanción penal, el aborto puede practicarse en condiciones sanitarias inseguras que ponen en grave riesgo la salud, la vida y la integridad personal de quienes se someten a esta práctica. Para complementar lo anterior, el derecho a la integridad personal va acompañado al de la vida y a lo que mencioné sobre la clandestinidad, pues nadie será sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Exponer a la mujer a realizar estas conductas por falta de un mecanismo seguro y con la garantía de que estará protegida por la ley es una falta grave en el sistema estatal colombiano, pues según el artículo 49, el Estado debe garantizar que las personas accedan a los servicios de salud. Ahora y para terminar mi idea, trataré el derecho a la libertad, pues es gracias a este que nadie puede juzgar las decisiones que toma la mujer sobre interrumpir su embarazo, pues ante la ley todos somos libres e iguales, sin dar oportunidad a la discriminación de ningún tipo. Sin embargo, estos no son los únicos derechos que se vulneran al prohibir el aborto, pero por el momento voy a dejar la ponencia hasta aquí. Empezaré a contestar el argumento de mi compañera diciendo que el caso que plantea es un tiro en el pie. Básicamente sostiene que una mujer que quiere interrumpir su embarazo, vulnerando un bien jurídicamente tutelado por el Estado, como es el de la vida del que está por nacer,
se somete a sí misma haciendo uso de su libertad a un aborto, que como ella sostiene viola derechos fundamentales. Así que, haciendo uso de su mismo argumento, el aborto vulnera el derecho fundamental a la vida al nasciturus, establecido en el artículo 11 de la Constitución Política, protegido ya expresamente en el artículo 91 del Código Civil y penalizado por lo penal en el artículo 122 del Código Penal. También vulnera el artículo 12 de la Constitución Política, el cual dice que nadie será sometido a tortura ni trato o pena cruel, inhumano o degradante. Esto lo mencionó mi compañera haciendo referencia al aborto clandestino, reitero, vulnerando el bien jurídico a la vida y por su propia voluntad, pero pasando por alto el trato cruel al nasciturus, al que está por nacer, y a la propia madre de paso por las secuelas físicas y psicológicas que un aborto conlleva, y lo degradante a la condición humana, que es el hecho de privarle el derecho a la vida a un ser humano. Eh, Vulnera también los derechos fundamentales de los niños, consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, además del artículo 5 del Código del Menor, el cual dispone que todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental y social. Estos derechos se reconocen desde la concepción, dice el artículo. Menciona además mi compañera el artículo 49 de la Constitución, que hace referencia a la necesidad de aprobar el aborto eh, para la necesidad de aprobar el aborto para que los perjuicios de realizarlo en la clandestinidad no ocurran. De nuevo, pasa por alto el hecho de que un aborto, aún realizado en entornos controlados, puede causar graves perjuicios a la salud e incluso ocasionar la muerte. Trata también el derecho a la libertad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política bajo el falaz y limitado argumento de que nadie puede juzgar las decisiones que toma una mujer gestante sobre interrumpir su propio embarazo, pues ante la ley todos nacemos libres e iguales sin dar oportunidad a la discriminación de ningún tipo. Reitero la analogía del disparo en el pie y teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, citaré una máxima que además es piedra angular del Estado Social de Derecho, escrita por el filósofo Jean-Paul Sartre, que dice, abro comillas, mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Cierro comillas. Y no se debe permitir que bajo ningún argumento, ni el de la libertad, se corrompa bajo un libertinaje que degrade la condición humana. Y por último, cabe mencionar lo exagerado que es sugerir legalizar el aborto para solucionar la problemática del embarazo adolescente por falta de educación o por bajos ingresos, mientras la solución más plausible y más lógica para combatir dichas problemáticas sería combatirlas desde la raíz, para que el aborto no se plantee jamás como una solución. Gracias. Frente a lo que plantea mi colega, hay algo que me llama particularmente la atención y es cómo da inicio a su ponencia con la afirmación una mujer que quiere interrumpir su embarazo. Creo oportuno ver esta afirmación dentro de la esfera de la vida de la mujer, porque ahí corresponde una situación que no se puede evitar, porque claramente no hay ninguna mujer que se embarace con el fin o con el objetivo de abortar. Con esto no me refiero exclusivamente a aquellos embarazos llamados no deseados, sino también esos embarazos que son insostenibles, no solo desde las circunstancias propias de la mujer, sino también desde aquellas que marcan la situación de su conjunto familiar. Ahí la respuesta que le da el Estado es colocarles la opción de la enfermedad, en el mejor de los casos, o de la muerte. Entonces, hablar del aborto es hablar de un problema de salud pública si tenemos en cuenta las deficiencias del sistema de educación sexual, del sistema de salud y la existencia, como lo mencionó mi compañera, de abortos clandestinos. Si miramos únicamente a América Latina, las víctimas de abortos inseguros son un 24% del total de muertes relacionadas con el embarazo. En este orden de ideas, hay muchas muertes y complicaciones de salud en las mujeres que se podrían haber evitado y no se evitaron.
Y la respuesta a esto no puede ser una política que, con base en la interpretación errónea de los límites al derecho a la libertad, lo que propaga en realidad es una injusticia social por medio de la cual se condicionan en cuanto a su decisión de abortar, porque aun cuando se les prohíba, van a seguir abortando clandestinamente, porque es su necesidad e incluso la necesidad de su familia. La respuesta debería ser entonces crear políticas públicas relacionadas con educación sexual de mayor cobertura, con servicios de salud que informen, con hacer accesibles los métodos. La respuesta debería ser adecuar la atención del servicio de salud para que si fue un embarazo que no se pudo evitar de ninguna manera, entonces se pueda interrumpir, pero de forma segura. Bueno, para contradecir lo que acaba de exponer mi colega, voy a hacer uso de algunos datos estadísticos que en cierta medida son bien interesantes para tratar este tema y determinar o basarnos desde la premisa de si el aborto es un problema de salud pública. Primero, parto desde una investigación que tiene el Instituto Guttmacher, basándose primordialmente en una estimación que hace la OMS, y son aquellas muertes ocurridas a mujeres en Colombia en el año de 2008. Acá vemos que de 180 muertes maternas, solo 70 se producen por abortos inseguros. De manera que es importante replantearnos el tema de si el aborto en realidad es un problema de salud pública, porque quizás estamos divisando este problema y lo estamos englobando de tal manera que no estamos viendo algunos problemas que sí llegan a ser relevantes, como lo pueden ser el cáncer de mama, que tiene un gran porcentaje de muertes no solo al concepto de mujer, sino asociado específicamente al tema materno. Posteriormente, quisiera tratar la pregunta de si al legalizar el aborto, este decrece. Y la respuesta, en cierta medida, gracias al derecho comparado, es un rotundo no. Podemos ver el caso de Francia, por ejemplo, que en el año de 2018 practicó 210,000 abortos y que la tasa de natalidad en el mismo país era de 800,000, de manera que consecuentemente podemos llegar a una conclusión fáctica, y es que de cada un habitante francés era abortado. Entonces, siguiendo esta idea, podemos ver que en el continente europeo, en Gran Bretaña, ocurre ese mismo factor secuencial. Y es que desde 1969 a 2016, poniendo esta limitación, existió un incremento del 368%. Pero quizás esto pueda cambiar en los menores, los abortos efectuados en menores. Y tampoco. Podemos ver que, continuando con el tema francés, el contexto francés, entre el año del 2002 y el año 2006, los abortos realizados en menores de edad pasaron de 9,920 a 13,330. Ahora bien, entrando al contexto del continente americano y un país que se le exalta el tema del aborto, que es Estados Unidos, y según el anterior instituto, el Guttmacher, que vale la pena resaltar, está a favor del aborto, develó que se habrían practicado más de 60 millones de abortos desde el momento de su legalización, en 1967. Entonces, al estar a favor de la producción de políticas públicas, no quiere decir que nosotros estemos a favor del aborto en lugares clandestinos. Estamos en contra del aborto, pero sin duda alguna también estamos a favor de que se creen condiciones dignas para la mujer y que de esta manera no tenga en la mente o decida abortar. Por eso es que buscamos, mediante estas políticas públicas antes mencionadas, que se cierren aquellos sitios clandestinos donde se efectúan esos procedimientos, que se apoye la maternidad, se haga una prevención, una concientización, que se fomente la adopción. Y esto lo podemos ver como ejemplo en el caso de Chile.
Chile, sin la necesidad de legalizar el aborto, redujo sustancialmente el caso de mortalidad materna y ya en 2008 era el segundo país de América, sobrepasando a Estados Unidos, que ya manejaba este tema de la legalización del aborto, con menor tasa de mortalidad materna. Distinto también a un país ya latinoamericano, que es Uruguay, de pensamiento muy liberal, que manejó este tema y que en 2012 legalizó el aborto y hasta 2016 lo único que se ha generado es que exista una mayor mortalidad materna. Lo que quiero llegar con esto es que debemos replantearnos el tema de salud pública y ver que el aborto, si lo tomamos de esa manera, estaríamos dejando a simplemente un paso el hecho de que se empiecen a generar abortos de manera exponencial, como lo puede ser el caso de Francia y España, que de cada 4 habitantes del país, uno es abortado. Buenas noches, estimados ponentes, buenas noches, televidentes. Para mí es un placer esta invitación. Bueno, retomando pues con los argumentos que decía el compañero, dice que, bueno, en cuanto a la legalización del aborto, pues podría crecer. Aquí no buscamos un decrecimiento en cuanto a su legalización o no, ya que el aborto pues, debería contemplar su legalidad y su libre práctica pues, en cualquiera de los casos que inducen a este. Pues gracias a ello se estaría protegiendo a la mujer y su dignidad. Recordemos, como lo mencionamos anteriormente al inicio de esta ponencia, que somos un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana. Uno de los problemas más latentes tanto en Colombia como en el mundo pues, son las prácticas ilegales en cuanto a la realización de este. Donde partes afectadas pues, son las mujeres. Respecto a esto, pues, la Amnistía Internacional argumenta que cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas pues, se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo. En especial si no tienen medios para viajar a otro país donde sí está a una atención privada. Es muy importante pues, retomar lo que decía el compañero, con las políticas públicas para cerrar su clandestinidad. Claro, aquí lo que buscamos es una protección hacia la mujer, hacia su cuerpo. ¿Por qué? Porque respecto a estos sitios clandestinos, lo que estamos originando son riesgos en cuanto a que los pues, inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y posteriormente también dan lugar a además 5 millones de discapacidades en gran medida evitables. Esto pues, lo argumenta según la Organización Mundial de la Salud. Pues aquellas muertes y discapacidades se producen debido a qué? A que en estas prácticas ilegales y clandestinas las secuelas que producen son hemorragia grave, infección, peritonitis, lesiones en vagina y útero. También pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad, es decir, negarle a la mujer ser madre posteriormente. Entonces, pues se evidencia cómo de esta manera se viene ultrajando el cuerpo de la mujer debido a la limitación de esta práctica, pues en cuanto a los 3 casos en que sí se puede abortar en la legislación de nuestro país. Gracias. Bueno, yo quisiera partir de la premisa de que el aborto atenta directamente contra el derecho a la vida, el cual es un derecho inviolable. Y pues para esto es necesario determinar el momento mismo en que se considera que hay vida. Entonces por ello es necesario recurrir a los diferentes institutos científicos que determinan que la vida misma, la vida del ser humano, inicia desde la concepción misma, que en el proceso en el cual el espermatozoide fecunda al óvulo, el cual crea el cigoto del embrión, el cual desde ese momento crea una cadena de ADN propia e independiente y distinta a la de la madre,
y pues también que su ritmo cardíaco es independiente al de la madre. Y pues a partir de ello también se determina que el embrión en sí mismo, además de generar sus propios órganos y sistemas funcionales, dirige su propio desarrollo desde dicho proceso. Entonces, a partir de esto se puede entender la vida desde la concepción como un continuo que está precedido de ciclos y que la interrupción de uno de los ciclos, como vendría a ser la interrupción del embarazo o la cesación del embarazo, implicaría atentar contra el derecho mismo de la vida del nasciturus. Y no solo la vida del nasciturus, sino también poner en riesgo potencial la vida de la mujer que pretende abortar, como lo mencionó un colega que por más ambiente controlado o por más institución que esté preparada para realizar el aborto, se corren riesgos potenciales en las cuales se pueden ver afectada la vida de la mujer. Entonces sería para cerrar eso, que el aborto afecta tanto la vida del niño o del nasciturus, tanto como el de la madre, directa o indirectamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias principalmente a ustedes que han dado estos argumentos de peso y que han ayudado a nuestros televidentes a fomentar este espíritu de debate y también, ¿por qué no?, de conocer un poco más de la postura del otro. Entonces, esperamos que en la próxima ocasión se puedan conectar a la misma hora en el mismo canal para que puedan ver otro tema de conflicto, de debate y que de esta manera formen conocimiento. Y para terminar, ya saben, ustedes son quienes forjan el conocimiento y deciden al final la decisión de todos estos temas. Que tengan buen día. Universidad Católica de Colombia.